No. Y bueno, quiero presentarles al doctor Javier Banda. Es un doctor especialista en cirugía de mano. Él trabaja en el Doctors Hospital aquí en Monterrey. Bueno, es uno de los doctores con los que trabajamos. La verdad es que nos agrada mucho trabajar con él porque hacemos muy buen equipo, nos da mucha información, nos invita a cirugías, siempre nos está mandando videos, fotos, mucha de esa información que nos ayuda a poder tener un buen tratamiento de rehabilitación. Y bueno, le agradezco mucho, doctor, por haber tomado el tiempo, por estar aquí. Sé que hay mucho trabajo, pero estamos agradecidos por esta clase. A la hora que usted quiera. Bueno, pues muchas gracias, Vero, primero que nada por la invitación. Gracias a todos y pues mucho gusto. Espero que se lleven algo de esta plática y que lo puedan empezar a aplicar ahora con sus pacientes. Vamos a hablar ahorita nosotros de el mallet finger. La verdad es que la anatomía, ay, perdónenme, listo. La anatomía del sistema extensor de la mano es muy, muy compleja y podríamos pasarnos horas platicando de cada uno de los detalles. Sin embargo, vamos a darle un repaso rápido porque es bien importante, primero que nada, que conozcan la anatomía del sistema extensor, que conozcan un poquito de la biomecánica y cómo funciona, para que puedan entender el por qué se dan las deformidades y el por qué es importante pues, inmovilizar esta articulación cuando tenemos este tipo de problemas, ¿no? Eh, todos los tendones extensores se originan del epicóndilo lateral del húmero, se originan del tercio proximal del radio del cúbito y de la membrana interósea. ¿Ves? Van los tendones a través de todo el antebrazo, cruzan la muñeca y entran a 6 compartimentos dorsales, que aquí los vemos en la pantalla. No voy a entrar a detalle de eso, pero pasan por esos compartimentos y después continúan como unas cuerdas tendinosas y hasta más o menos la articulación metacarpofalángica, todo es sencillo, son simplemente cuerdas tendinosas. Pero a partir a la altura más o menos de la articulación metacarpofalángica es cuando dejan de ser solamente cuerdas tendinosas y comienzan o se vuelven ya un sistema un poquito más complejo. Y bueno, la biomecánica, bueno, todos los tendones, o todas las partes de los tendones del sistema extensor de los dedos son diversas cuerdas que están conectadas entre sí. Y es bien importante entender esto porque no es, a diferencia de los tendones flexores, que son básicamente dos tendones que se contraen y jalan y doblan una articulación, aquí no funcionan aislados como en el caso de los flexores, sino empiezan a interconectarse en diferentes puntos y empiezan, trabajando juntos, empiezan a ejercer la función del extensor de cada una de las articulaciones del dedo, ¿no? A nivel de la falange proximal no existe ninguna inserción tendinosa, ¿ok? Todas se van a partir de la falange media y falange distal. Sin embargo, el tendón extensor a nivel de la falange proximal, a nivel de la falange proximal, se va a dividir básicamente en tres partes, que es la banda central y las dos bandas laterales. La banda central continúa en la parte dorsal de la falange proximal y se inserta en la base de la falange media. Y las bandas laterales tienen unas contribuciones que vienen de los tendones interóseos y de los lumbricales y se unen a nivel de la interfalángica proximal y van y se insertan en la falange distal. Entonces, de cuenta que primero se divide en tres pedazos, la bandeleta central continúa por el centro y las otras dos van, se juntan con los interóseos y los lumbricales y luego van hacia la parte de la falange distal. Y entonces empiezan a haber otras estructuras ahí que nos ayudan a mantener esos tendones centralizados. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque al momento que existe la flexión de las articulaciones de los dedos, la biomecánica empieza a cambiar un poquito y el axis de rotación de cada una de las articulaciones cambia. Entonces, si nosotros no tenemos una estructura que nos mantenga centralizados esos tendones, se empiezan a desplazar hacia volar o hacia lateral, como vamos a ver ahorita en algunas de las deformidades. Entonces, ¿cuáles son estas estructuras que mantienen, digamos, los tendones en su lugar? Bueno, la banda central se mantiene centralizada por unas estructuras que es la banda sagital o el capuchón extensor, que está básicamente en la región dorsal a nivel de la articulación interfalángica, a nivel de la articulación metacarpofalángica, perdón. Obviamente la lesión de alguna de estos dos lados de las bandas sagitales nos van a ocasionar una subluxación del tendón extensor a nivel de la bandeleta central, como en este video,
donde está rota la banda sagital de la región radial, entonces el tendón se subluxa hacia la región cubital. Entonces es importante que exista ese balance entre las dos bandas sagitales para mantener centralizado ese tendón. Bueno, ¿y qué pasa con las bandeletas centrales? Las bandeletas centrales se mantienen en su lugar principalmente por el ligamento triangular, que es el que se ve aquí en amarillo. El ligamento triangular, la función es evitar que esas bandeletas centrales se subluxen hacia volar, hacia los lados y se vayan hacia volar cuando hay flexión de la articulación interfalángica distal. Y luego tenemos también los ligamentos de Landsmeer, que son básicamente dos: el ligamento transverso retinacular, que es el que se ve aquí en esta parte, y el ligamento oblicuo retinacular, que viene desde la región de las bandeletas laterales a nivel de la articulación interfalángica distal, continúa oblicuo, cruza oblicuamente la articulación interfalángica proximal y viene y se inserta más o menos a nivel de la polea, de la polea A2. ¿Para qué nos funcionan estos ligamentos? Bueno, pues el oblicuo retinacular todavía tiene mucha controversia al respecto de la importancia de este ligamento, si realmente funciona o no como un estabilizador. Sin embargo, se cree que es un link dinámico, principalmente dinámico, entre la articulación interfalángica proximal y la articulación interfalángica distal. Y es que al momento de que nosotros extendemos la articulación interfalángica distal, este incrementa una tensión en las bandas laterales y hace que se logre extender la interfalángica distal en un dedo normal, que no tiene ninguna afectación. ¿Y qué pasa con la flexión de la interfalángica proximal? Se relaja este ligamento y esto permite la flexión de la interfalángica distal. Y por el contrario, a nivel de las dos articulaciones, cuando queremos hacer la extensión también. Entonces, todas estas estructuras unidas y trabajando juntos crean un balance en la función de los tendones al momento de realizar la movilización de las articulaciones de los dedos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando una de estas estructuras se lesiona, se rompe o falla, entonces se empiezan a crear estas deformidades y estas alteraciones funcionales de las articulaciones de los dedos. Entonces, nos vamos ahora al principio de la isometría. ¿Qué es el principio de la isometría? Pues básicamente es precisamente eso, que la longitud y la posición relativa de las bandas laterales y centrales van a ser cruciales para la función de las articulaciones. Una lesión en la banda central va a afectar la función de las bandas laterales y viceversa. Una lesión en la banda lateral afecta la función de la banda central. Entonces, cuando hay una disrupción de esta isometría, es cuando se empiezan a crear estas deformidades, como la deformidad en cuello de cisne, que vamos a ver un poquito más adelante, por ejemplo, una lesión de Mallet, o la deformidad de Botonier, ¿okay? Cuando esta se origina generalmente cuando hay una lesión de la banda central. Entonces, el objetivo principal de la reparación quirúrgica y de la rehabilitación va a ser recuperar ese principio de isometría, volver a nivelar la función de todas las estructuras tendinosas ahí a nivel del dedo. Y bueno, hablamos un poquito de la conformación del diamante del sistema extensor. Este es básicamente al momento en que se dividen las bandeletas laterales, se van hacia la parte lateral, cubital y radial del dedo, y posteriormente se vuelven a unir en la falange distal. Y esto se va a ir modificando de acuerdo a la posición del dedo. ¿A qué me refiero? Cuando el dedo está en extensión, las bandas laterales se van a centralizar un poquito, se mantienen pegadas allá al axis o al centro de la articulación, y cuando creamos una flexión de los dedos, se abren esas bandeletas centrales para permitir la flexión de la articulación interfalángica proximal. Pero la dependencia entre esas estructuras es tanta que en caso de la lesión de algunas estructuras empieza a haber ese desbalance, se crean las deformidades. Por ejemplo, ¿qué sucede en una lesión de la bandeleta central o en un caso de un paciente con artritis reumatoide? Bueno, esta enfermedad o una lesión de la bandeleta central se crea un desbalance porque se forma una elongación de la banda central. Esto lleva a una disrupción progresiva del ligamento triangular. Pero como las bandeletas laterales siguen unidas al ligamento transverso retinacular, se empiezan a desplazar hacia el lateral y empiezan a moverse de la parte dorsal del dedo y se empiezan a abrir y se van pasando hacia la parte volar. Entonces, al momento que el paciente empieza con la flexión del dedo, se subluxan hacia volar y entonces la cabeza emerge entre estas dos bandeletas y bueno, pues ahí es cuando se crea la deformidad de Botonier, ¿no? Ya cuando tiene una flexión de la articulación interfalángica proximal y se crea como consecuencia una hiperextensión
de la articulación interfalángica distal. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a mantener este balance? Pues tenemos los elementos dinámicos, que son los lumbricales, y los elementos estáticos, que son, básicamente es el ligamento oblicuo retinacular. ¿Para qué nos funciona esto? ¿Qué pasa si alguno de estos ligamentos está lesionados o no están presentes? Entonces deja de haber esa flexión y extensión sincrónica, y en lugar de que nosotros podamos flexionar el dedo de manera corrida con todas las articulaciones, se crearía un efecto como el espantasuegro, ¿no? Que primero se flexionaría la articulación interfalángica distal, y cuando termine esa flexión, la proximal, y después la metacarpofalángica, ¿no? Sería como por pasos la flexión del dedo. Entonces, estas estructuras nos permiten que el movimiento sea sincrónico y que se flexionen todas las articulaciones al mismo tiempo, y de igual manera que se extiendan al mismo tiempo y no se extiendan como robot por pasos, ¿no? ¿Qué pasa con la excursión de los tendones a nivel de la mano? Entre más proximal sea la articulación, mayor excursión tiene ese tendón. Y entre más distal, es menor la excursión que tiene. Entonces, más o menos se dice que por cada 10 grados de movilidad, esto que vemos aquí en la tabla, son los milímetros que va a haber de excursión de los tendones. Entonces, si vemos, por ejemplo, a nivel de la interfalangica distal, vemos que es muchísimo menor la cantidad de milímetros de excursión. Ahí no, aquí está. La cantidad de milímetros de excursión es mucho menor a la excursión a nivel de la muñeca o a nivel de la articulación interfalángica distal. Y esto va a ser de suma importancia para el momento de la rehabilitación, porque pues también esta es una de las razones por las cuales se tiene que trabajar, número uno, que inmovilizar esa articulación cuando hay este tipo de lesiones, y número dos, trabajar con el movimiento posterior a que ya haya, digamos, pegado este tendón. Y bueno, vamos a hablar entonces un poquito acerca ya del tema al que me invitó Vero, que es el mallet finger o el dedo del martillo. Existen tres tipos de lesión de mallet. La lesión de tipo ósea, la lesión de tipo tendinosa y la llamada baseball finger o el dedo béisbol, que es básicamente un tipo de mallet, nada más que el mecanismo de lesión es un poquito diferente. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de lesión de un mallet finger? Básicamente es un impacto, o bueno, más bien es una flexión súbita de la articulación interfalángica distal al momento de que nosotros estamos haciendo una extensión del tendón. Entonces, nosotros estamos creando una extensión y, sin embargo, una flexión súbita, y entonces no soporta la fuerza del tendón y se rompe el tendón, ¿no? Esa es una de las lesiones más comunes que tenemos a nivel de los dedos. ¿Y cómo se presenta el paciente en urgencias? Pues el paciente en urgencias se presenta con un dedo caído, la punta del dedo está caída, normalmente no les duele, nada más dicen, oye, yo iba caminando, topó mi dedo con el barandal o con la mesa o en un balón jugando fútbol o lo que sea, y sentí un tronido y mira, ya, mi dedo está caído, ¿no? ¿Te duele? No, no me duele. ¿Lo puedes extender? No lo puedo extender. Entonces, un dedo que viene con deformidad, con limitación funcional a la extensión activa, pero sin dolor, generalmente sin dolor. Así es como se presenta el paciente en urgencias. Yo siempre les explico a los pacientes que básicamente es como tener una cuerda de una pared a otra, que está amarrada a la pared, y jalamos fuerte la pared y pueden ocurrir dos cosas. O se rompe la cuerda o la cuerda arranca un pedacito de la pared, ¿no? Se viene así con un pedacito de pared. Entonces, eso es lo que generalmente sucede. O se rompe el tendón o abulsiona un pedacito del hueso, que son básicamente los dos tipos de lesión de mallet. Y luego tenemos el baseball finger, que es un tipo de mallet, está clasificado como un tipo de mallet, sin embargo el mecanismo de acción es un poquito diferente. En lugar de ser una flexión súbita al momento de haber una extensión del tendón, es una extensión, es un traumatismo directo con alguna pelota, algún balón, y se crea una extensión de la articulación, y eso genera una fractura oblicua en la base de la falange. Y esto ocasiona que haya una subluxación volar, que esto es bien importante. Cuando hay una subluxación volar de la falange, no del fragmento, de la falange, estamos hablando de que probablemente sea un mecanismo, este mecanismo. Y bueno, esta es la diferencia entre los dos tipos de mallet. Por ejemplo, en este caso, ahí tenemos una subluxación volar, y a veces se presenta en lugar del dedo caído, a veces se presenta inclusive con un poquito de extensión por la subluxación, da la apariencia que está extendido, hiperextendido ese dedo. Y ahí, bueno, los ligamentos colaterales
en el mallet finger normal, los ligamentos colaterales siguen insertados en su lugar, entonces realmente no se subluxa, pero en este caso ya los ligamentos colaterales ya no están agarrando la falange, entonces por eso se crea esta subluxación. Y bueno, la deformidad de cuello de cisne, esta es secundaria generalmente a una lesión de mallet, entre otras causas, principalmente lesión de mallet. ¿Cómo se presenta una deformidad en cuello de cisne? Pues es una flexión de la interfalángica distal con una hiperextensión secundaria de la articulación interfalángica proximal. Y aquí pues ocurre obviamente una disrupción de la isometría y esto también puede ser presentado en enfermedades reumáticas. También es común ver a las señoras de 60, 70 años con artritis reumatoide y que tienen también este tipo de deformidades, igual que botonier, igual que lesiones a nivel de la muñeca, etcétera. ¿Cómo se clasifican las lesiones de mallet? Bueno, pues tenemos 4 clasificaciones y 2 subclasificaciones. La primera es una lesión cerrada clásica, puede ser con avulsión o sin avulsión. Es la clasificación de Doyle, que es la más común. La 1 es una lesión cerrada con o sin avulsión. La 2 ya nos habla de una lesión abierta con una laceración cercana a la articulación interfalángica distal. La 3 es una lesión abierta donde ya tiene una pérdida de piel, una pérdida de tejidos blandos que cubren ese tendón, e inclusive puede llegar a tener ya algún tipo de pérdida tendinosa también ahí en el dorso. Y el tipo 4, pues tenemos subcategorías de A, B y C. La A es una lesión, generalmente son pediátricas porque son lesiones a través del cartílago de crecimiento, por ejemplo la Seymour Fraction, que es una lesión a través del cartílago. La tipo B es una fractura que involucra alrededor del 20 hasta el 50% de la superficie articular, estas son en adultos, del 20 al 50%, y la tipo C es cuando involucra ya más del 50% de la superficie articular. ¿Y para qué va a ser importante esta clasificación? Bueno, pues va a ser básicamente para decidir qué tratamiento se va a dar. Entonces, ¿cómo tratamos las lesiones de mallet finger? ¿Cuáles son primero que nada los objetivos del tratamiento? Primero que nada es recuperar la extensión activa, o sea, que el paciente pueda volver a extender el dedo, número 1, y número 2, prevenir una deformidad secundaria. ¿Ok? Y el tratamiento, pues puede ser, como ya saben, tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador, la verdad es que hay mucha literatura con muchos datos diferentes, pero lo que más se reporta es que las indicaciones para un tratamiento conservador van a ser cuando son lesiones cerradas, cuando son tamaños de fragmentos menor a 1/3 de la superficie articular, cuando no hay subluxación, cuando hay una presentación aguda, por ejemplo, pues ahí dices, bueno, es presentación aguda, vamos a tratarla de manera conservadora y les va bien. ¿Y cuáles son las indicaciones para un tratamiento quirúrgico? Pues principalmente van a ser cuando tenemos lesiones abiertas, cuando ya son heridas, cuando el tamaño del fragmento es más de 1/3 de la superficie articular, cuando hay una subluxación de la articulación, cuando tenemos un mallet crónico, o inclusive a veces por razones estéticas dicen simplemente no me gusta cómo se me ve el dedo, entonces pues yo quiero que me lo corrijan porque no quiero que me quede, que me quede así, así deforme, ¿no? Y bueno, pues también tenemos las razones funcionales, pacientes que necesitan regresar rápido al trabajo, que utilizan sus manos para trabajar y que necesitan regresar al trabajo y recuperarse rápido, bueno, pues a veces también es una indicación bastante aceptable para el tratamiento quirúrgico. Ahora, no existe realmente un consenso entre cuándo sí se opera y cuándo no se opera. Es algo que la verdad es que todavía está bastante subjetivo porque en general al mallet finger bien tratado les va bien, no es tan problemático como otros casos. Entonces, en el tratamiento conservador, pues la mayoría pueden tratarse de manera conservadora siempre y cuando no cumplan algunos de los criterios, digamos, de tratamiento quirúrgico forzoso, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo se trata? Bueno, hay médicos que lo tratan con una inmovilización de 6 semanas, seguido por otras 2 semanas de férula nocturna, y así existen, digamos, varias formas de hacerlo. Yo en lo particular utilizo 6 semanas de fijación constante, de una férula constante, y después seguido por otras 6 semanas de férula nocturnas exclusivamente. Ahora, ¿a qué me refiero con una ferulización de 6 semanas constante? La férula no se quita para nada, ni para lavarse las manos, para nada. ¿Por qué? Yo siempre le explico al paciente que el tendón terminal es un tendón muy delgadito, es como si fuera el papel de China, ¿no? No sé cómo le llaman en otros estados, pero papel muy delgadito.
Entonces, cualquier cosita cualquier movimiento va a generar una lesión de ese tendón. Entonces, si yo estoy tratándolo, llevo 3 o 4 semanas utilizando la férula y me quito la férula y el dedo cae, empezamos de cero otra vez. Se empiezan las 6 semanas a partir de ese momento otra vez, porque haz de cuenta que el trabajo que se hizo, pues se echó a perder. Este, y después hay que explicarle también al paciente que siempre, sin duda, pase lo que pase, quedan con algún grado de limitación a la extensión. Pícale al botón de ahí adentro, por favor, perdón. Siempre van a quedar alrededor de 10 a 15 grados de caída del dedo, pero siempre y cuando haya una extensión activa y no haya una deformidad, entonces no va a haber ningún problema. Pero el paciente tiene que entender esa parte. Y bueno, también se ha observado recientemente que después de los 6 meses del tratamiento, todavía puede llegar a haber algo de mejoría porque suele haber algo de contracción cicatrizal del defecto tendinoso, ¿no? Eh, Esta es la ferulita que yo hago normalmente, es así de inicio en urgencias o cuando me llega al consultorio. Es una ferulita dorsal en donde se inmoviliza exclusivamente la articulación interfalángica distal. Lo ideal sería ponerlo en un poquito de hiperextensión, no dejarlo completamente recto y obviamente no en flexión, sino dejarlo en un poquito de hiperextensión para que esos grados que se pueden llegar a perder, pues se queden un poquito más neutral, ¿no? Y luego ya después se lo mando a Vero para que ella me le haga una férula a la medida, ¿no? Y bueno, después del tratamiento de las 6 semanas seguidas por 6 semanas de uso nocturno, pues queda en esa extensión y en esa función normal de la mano. Y bueno, tratamiento quirúrgico, pues bueno, como les explicaba, tenemos 2 tipos de mallet, el mallet tendinoso y el mallet óseo. En el mallet tendinoso tenemos estas opciones. La verdad es que varía mucho de acuerdo a las preferencias de cada cirujano. Tenemos desde plicaturas tendinosas cuando son lesiones o no una ruptura como tal, sino algo crónico donde tiene una elongación el tendón, por ejemplo, podemos realizar una plicatura tendinosa porque ya tenemos la inserción distal, entonces eso nos va a dar una buena posición de la articulación. La tenodermodesis, que es básicamente meterle unas suturas agarrando piel, tendón y todos los planos desde un lado hasta el otro y suturarlo. Y bueno, yo la verdad es que no me gusta, no lo hago, pero sí es algo que está descrito y es algo que funciona realmente. Y luego ya cuando tenemos algo un poquito más crónico, podemos realizar una tenotomía de la banda central, que eso nos ayuda a quitar, digamos, la tensión a nivel de la interfalange proximal y nos ayuda a tener a evitar, digamos, esa deformidad secundaria, o una reconstrucción del ligamento oblicuo retinacular. Y la que yo sí realmente lo utilizo normalmente es una reparación directa o una reinserción del tendón. Cuando tenemos una avulsión del tendón, por ejemplo, en este caso, tenemos aquí el tendón avulsionado y pues hacemos una reinserción en la base de la falange distal con 1 o 2 anclas, dependiendo del caso, y eso ya nos da, digamos, suficiente seguridad de que no se va a romper otra vez. Yo generalmente, como quiera, les pongo ahí un clavito de Kirchner en la articulación interfalángica distal y a las 6 semanas lo quitamos y es como poner una férula interna y ya nos evitamos o, digamos, disminuimos las posibilidades de que haya alguna complicación. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico del mallet óseo, pues básicamente también ahorita hay mucha gente que está diciendo que de manera conservadora, cuando no hay tanto desplazamiento, les va bien, y sí, tienen muy buenos resultados. Yo todavía soy un poquito de la vieja escuela de fractura, inmovilízalo con algún tipo de fijación interna. Entonces utilizamos la técnica de Ishiguro, que es básicamente la colocación de 2 clavos Kirchner, uno en la parte dorsal de la proximal al fragmentito, ponemos el clavito y entonces al momento que hacemos la extensión de la articulación, ese fragmento ya no se mueve porque topa ahí, es como un bloqueo de ese fragmento, ¿no? Y luego ya extendemos la articulación y pasamos un clavito a través de la articulación y eso pues, lo mantiene ahí, a las 6 semanas se retira el clavo y bueno, pues ya continuamos con el tratamiento en la terapia ocupacional. Y yo en particular utilizo este tipo de construcción ahí con los clavitos, pongo los 2 clavitos, pero luego los uno por fuera. A mí me ha servido mucho, no sé si esté escrito o no, o al menos a mí me da mucha tranquilidad, que es como un fijador externo, no se mueven tanto y es más difícil de que se salgan los clavitos. Entonces, yo lo utilizo, me da seguridad y pues, les ha ido bien a los pacientes, ¿no? Y aunque sea solamente tendinoso, como en este caso, pues pongo un clavito a través de la articulación para mantener esa articulación completamente extendida.
Es un caso que hicimos ayer, por ejemplo, pusimos, es una lesión solamente tendinosa, el paciente quería operarse, no quería esperarse tanto tiempo con férula, entonces decidió la cirugía y bueno, pusimos un par de anclas de tamaño 1.0, se insertan, son anclas de solo sutura, se insertan en la base de la falange distal y luego con la sutura suturamos el tendón y al momento de anudarlos, haz de cuenta que el tendón se jala y se vuelve a insertar ahí en su lugar donde debe de ir. Y bueno, cuando tenemos un tratamiento fallido, que generalmente el tratamiento fallido es por el paciente más que nada, el paciente que se quita las férulas, que no hace caso o que simplemente como no le duele lo deja pasar, entonces ya se presenta en lo que es la deformidad en cuello de cisne, ¿no? Como esta paciente es una paciente de 37 años, 4 meses después de la lesión porque no le dolía, pero ya se le hacía raro porque ya le tronaba el dedo cuando trataba de flexionar, ¿no? Al momento que se reacomodan, digamos, los tendones. Entonces viene y pues ya obviamente ya la placa volar, que es el ligamento que tenemos en la región dorsal, aquí a nivel de la interfalángica proximal, ya había cedido. Como cae la circulación interfalángica distal, se sigue manteniendo la tensión de la banda central que jala la interfalángica proximal y entonces poco a poco la placa volar empieza a ceder, a ceder, a ceder, entonces empieza a hiperextender el dedo y llegan ya con esta deformidad, ¿no? Aquí no sé si alcancen a ver en esta parte, pues ahí está la lesión. Ahí está la lesión fresca, ahorita les enseño otra foto más clara. Y pues igual, ahí lo único que hicimos fue reinsertarlo con anclas y esto fue suficiente para mantener la buena posición del dedo. Ya no tuvimos que reinsertarle el tendón a nivel de articulación interfalángica distal porque como ya era algo crónico, ahí donde estaba, ahí pegó con algo de caída de alrededor de 15 grados, pero era un dedo ya funcional y ya no tronaba el dedo. Y bueno, este es el resultado a los creo que tres meses y medio más o menos después de la cirugía, ¿no? Con una función normal de una flexión. Este es otro caso de una paciente de 32 años. Ella ya tenía un año con esta lesión, un poquito más del año con esta lesión. Igual, no acudió porque no le dolía, ¿no? Pero ya llega con esta deformidad y me dice, ya no puedo ni ver el dedo, voy manejando y se me ve todo chueco, no me gusta, quiero saber si puede hacer algo. Toma la radiografía y pues está todo subluxado la articulación. Entonces, lo mismo. Ahí sí tuvimos que, ya la deformidad tan grande que sí tuvimos que reparar las dos zonas. Y reparamos, pusimos unas anclitas aquí a nivel de la placa volar y pusimos unas anclitas a nivel del tendón terminal. Y bueno, este es el video luego después de la cirugía. Bueno, en la cirugía. Y pues ya la posición del dedo está un poquito más normal, ¿verdad? Ya no tiene la deformidad clásica de cuello de cisne. Este, y bueno, aquí se ve ya la extensión sin que haya una flexión continua de la articulación interfalángica distal. Y luego este paciente lo acabamos de operar de la segunda mano. Hace 3 meses le operamos una mano, hace 2 semanas le operamos la otra mano, que es un paciente de 32, 33 años. Toda su vida fue portero. Mi teoría es que por tanta hiperextensión al momento de los balonazos, pues se fue cediendo poco a poco esta placa volar. Y aquí, bueno, básicamente aquí lo que tenía era la deformidad por la lesión de la placa volar, una lesión crónica. Entonces, aquí se alcanza a ver donde ahí estamos jalando la placa volar a su punto donde tiene que ir insertada, la jalamos hacia arriba y bueno, ahí le pusimos un par de anclas para reinsertarlo. Tampoco hubo necesidad de hacer nada a nivel de la interfalángica distal. Y este video es de ahorita, me lo mandó hace ratito, ¿no? Ya con una función normal posterior a la terapia. Y una buena posición del dedo. Y bueno, entramos un poquito a la parte de las férulas, que ahorita, bueno, ustedes tienen mucho más experiencia y más conocimiento al respecto. Yo la férula que utilizo, como les comento, es la férula, la que les enseñé ahorita. Esa es la que yo les hago en urgencias, la que les hago en mi consultorio, para después referirlos ahí con la terapia para que les hagan una férulita específica para cada paciente, ¿no? Que eso es el escenario ideal, que es una férula hecha a la medida. Y bueno, tenemos la férula esta de Stack, que es la que nos permite mantener la articulación interfalángica distal en extensión. Y bueno, también es una hechiza. Aquí lo que hacen es que le recortan la parte central. Yo la verdad es que no lo hago, pero le recortan la parte central porque si no les genera un poquito de presión a nivel de la articulación interfalángica distal y eso les puede generar algún tipo pues, de lesión ahí cutánea, ¿no?
Y bueno, como les comentaba, dar un poquito de extensión, pero no demasiada hiperextensión porque luego ocurre lo que es el blanqueamiento de la zona y puede llegar a crear úlceras a nivel de la piel. Entonces, igual, son férulas hechizas, ¿no? Y bueno, está descrita esta férula por el doctor Kleinert hace ya muchos años, donde se mantiene la extensión de la interfalángica distal con la flexión de 20-30 grados de la articulación interfalángica proximal, pero eso se utilizaba exclusivamente cuando tenías ya una deformidad de cuello de cisne, ¿verdad? No la vas a hacer en todos los pacientes que tengan este, lesión del tendón distal. No sé si ahorita se sigue utilizando o no, yo supongo que ya no, porque pues ya existen otros tratamientos un poco más avanzados, pero bueno, era una opción hace algunos años. Y en cuanto a la rehabilitación, pues, ¿cuáles son los objetivos principalmente de la rehabilitación? Pues, número uno, recuperar los rangos de movimiento. Primero que nada, la extensión de la interfalángica distal, pero también no olvidarnos de que las otras articulaciones, pues, son igual de importantes y no podemos dejarlas de un lado porque luego traemos ahí, andamos batallando después para moverlas. Y obviamente proteger al mismo tiempo que estamos haciendo la terapia, tenemos que proteger la reparación que se hizo, ya sea reparación quirúrgica o la férula que se está utilizando en ese momento para no mover la articulación. Y bueno, pues obviamente tratamiento de la inflamación y de tratamiento de la cicatriz quirúrgica. Y bueno, el enfoque del rehabilitador, pues hay que recordar que la colocación de la férula de la interfalángica distal tiene que ser en extensión o ligeramente en hiperextensión. Sería un error poner una férula en flexión y sería un error quitar esa ferulita, como les estaba diciendo, para lavarse las manos o para lo que sea, porque sería como no haberle hecho nada. Entonces, la férula se tiene que mantener fija y sin cambiar. Algunas veces se opta por ferulizar también la interfalange proximal con un poquito de flexión. Teóricamente esto disminuye la tensión de la reparación porque relaja un poco las bandas laterales y esto controla un poquito la hiperextensión de la interfalángica distal. La verdad es que yo no lo hago. Creo que recientemente ya se ha dicho que no le hace mucha diferencia. Entonces, bueno, yo no lo aplico. Y es bien importante, como les mencionaba hace ratito, que la excursión o el deslizamiento del tendón, recuerden que a este nivel es mucho menor. Entonces, por eso es bien importante la movilización temprana para evitar adherencias, pero es igual de importante la inmovilización de esta articulación, a diferencia de otras reparaciones tendinosas en otros niveles, ¿no? Y bueno, fundamental la comunicación entre el cirujano y el terapeuta, para saber bien qué se hizo en la cirugía y cuáles van a ser los parámetros de movilización segura que requiere el paciente. Hay que recordar que es un trabajo multidisciplinario y como siempre les digo a los pacientes, 50% del éxito de la cirugía es la rehabilitación y lo que viene después. Entonces, esa comunicación es fundamental. Y pues bueno, básicamente acerca del mallet finger es todo. No sé si tengan alguna duda antes de que continuemos con Vero. No te escuchas, Verito. Perdónenme. Es una pregunta. Cuando el mecanismo de lesión es por artritis reumatoide, ¿también aplica el mismo tipo de abordaje quirúrgico? Depende. Digo, sí, pues sí es parte de, pero generalmente cuando tenemos pacientes con artritis reumatoide, son múltiples las articulaciones que están afectadas o son múltiples las estructuras que están afectadas. Entonces, sí se tiene que crear un balance, pero muchas veces se debe tratar esto como un ballet crónico, porque ya tienes que entrar a otro tipo como les comentaba, lo que la reconstrucción del ligamento oblicuo retinacular, o inclusive se ha descrito también utilizar injertos tendinosos. Cuando ya no tenemos un tendón viable, pues se utilizan ya injertos tendinosos. O sea, es más o menos lo mismo, pero sí se utilizan un poquito ahí de variantes del tratamiento. Ok, dice, si la fractura es más distal en la falange distal y no en la base, ¿se sigue considerando como un mallet finger? No, no, eso ya es fractura de penacho, que es bien común con traumatismos directos. El mallet finger es realmente, como les comento, o la lesión del tendón o una avulsión del hueso ocasionada por ese tendón. Entonces, ya cuando es una fractura por un traumatismo directo al hueso, pues ya no se considera avulsión por mallet, como mallet. Bueno, hay una otra pregunta. La verdad es que, perdón, ¿puede dejar de presentarlo? Sí, perdón. Gracias. No estábamos preparados para esto.
Pero les vamos a presentar un poquito de la rehabilitación que hacemos aquí para complementar la charla. Más que nada es pues la rehabilitación que hacemos en Seifo. Les vamos a compartir algo de lo que se hace aquí. Bueno, no cambia la... Bueno, ya les indicó el doctor que la órtesis pues es una órtesis STAC y la vamos a usar de 6 a 8 semanas. Lo mejor es que sea hecha a la medida y lo mejor es que sea hecha a las circunstancias quirúrgicas de la cirugía o ya sea un tratamiento pues conservador. ¿Por qué? Porque las suturas hay que cuidarlas, no hay que hacerle presión, entonces hay diferentes órtesis que podemos armar para la situación de cada paciente, alguno que hay que hacer la protección de clavo, hay muchas variantes. Lo importante, como dijo el doctor, es no flexionar en 6 semanas la articulación, porque cada vez que nosotros o que el paciente quite la férula y flexionemos la articulación distal, esto va a provocar que comencemos desde la semana 0 y se va a prolongar muchísimo este tratamiento. Aquí también hay 3 tipos de férulas y deben de ser hechas entre los 0 o los 15 grados de hiperextensión para que esté bien cuidada la reparación. Una de las cosas que nosotros hacemos aquí es usar un vendaje en forma de cruz en la falange distal cuando nosotros empezamos a realizar ejercicios. Si los ejercicios que estamos realizando empiezan a tener una flexión excesiva de la falange y se queda la punta caída, es importante que bajemos la intensidad de esos ejercicios o que también usemos un vendaje pues blando como es el kinesio tape para poder levantar la punta y protegerla un poco. Bueno, nosotros usualmente a partir de la semana 6 a la semana 7 comenzamos ejercicios de rehabilitación y yo creo que una de las cosas muy importantes es que no comencemos flexionando y forzando la falange distal para que haga una flexión completa. Hay que llevarla progresivo, hay que llevarla tranquilo porque está sanando el ligamento todavía. Entonces es muy probable cuando nosotros llega el paciente cumplida las 6 semanas y nosotros flexionamos completo, probablemente vamos a hacer que el tendón esté un poquito pues flojo, un poquito débil y la punta se nos va a comenzar a caer. Entonces es importante que la llevemos un poquito tranquilo con esa flexión. Hice como un protocolo de lo que nosotros hacemos aquí. Entonces en la semana 1 realizamos la órtesis, le indicamos al paciente o al familiar una forma de asear, porque es importante el aseo o cuidar las suturas, estar viendo que nuestras suturas estén en buenas condiciones y no esperar a que el médico en 15 días se dé cuenta cuando quite la férula que algo mal hay con las suturas, enseñarles la forma exacta de poder hacer ese cuidado del vendaje, de la cicatriz, usar vendaje de compresión y retiro de las suturas a los 15 días. Entonces, de la semana 1 a la semana 6, nosotros vamos a promover la flexión y extensión de la interfalángica media. Esto quiere decir que nosotros vamos a enseñar al paciente a realizar actividades promoviendo la flexión de la media, no de la distal. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para balancear la musculatura y los tendones. Porque si nosotros dejamos al paciente fuera de instrucciones de una semana a la 6ª semana, nosotros vamos a tener un desbalance y el paciente va todo el tiempo a dejar el dedo de fuera para hacer sus actividades. Esto va a provocar una debilidad y vamos a tener un cuello de cisne, un dedo boutonniere, por la debilidad y el desbalance de los colaterales, el desbalance tendinoso que va a haber. Entonces nosotros promovemos que el paciente esté pues en rehabilitación 2 o 3 veces a la semana para promover ese ejercicio, el fortalecimiento de la mano con un puño recto, las actividades de la vida cotidiana también con un puño recto, el que él pueda tomar un vaso y no deje el dedo de fuera es muy importante porque lo tiene que involucrar con su férula. La férula tiene que estar muy bien hecha para que esta no se salga, no salga en las cobijas o no salga cuando él está haciendo una actividad, tiene que estar muy bien protegida y decirle que no puede utilizar su mano para jalar, empujar, cargar, hacer trabajos que impliquen mucha fuerza, pero sí para actividades como abrochar un botón, tomar un vaso, comer, actividades más de la vida cotidiana.
Entre la semana 6 y la semana 8 empezamos a quitar la férula, a poner un vendaje blando y decirle al paciente que solo lo va a usar para dormir, para motivar a que siempre que el paciente esté, bueno, que el paciente despierte, la punta del dedo esté extendida y que conforme vaya pasando el día, el paciente tenga un movimiento de flexión. En esta etapa, de las 6 a la 8 semana, nosotros vamos a utilizar un tipo de ejercicios que motiven la flexión, pero que no la fuercen, que no fuercen la flexión a que el paciente tiene que hacer un movimiento completo, sino que solo lo motive activamente. Usamos aquí el vendaje flexible y de la semana 8 a la semana 12 comenzamos a fortalecer y a forzar el puño completo. Ahora sí, a que el paciente complete el movimiento. Regularmente lo completan en la semana 6 y la semana 8 sin necesidad de forzar demasiado, pero a partir de la semana 8 a la semana 12 ya podemos empezar a forzar más. Estos son algunos de los ejercicios que nosotros hacemos aquí para promover la flexión y es una flexión ligera, no lo forzamos, empezamos a darle actividades al paciente para que él poco a poco vaya dándole flexión a la articulación distal. Después, pues, motivamos la extensión. Es muy importante fortalecer la extensión, entonces motivamos al paciente a que esté haciendo actividades también con la extensión total del dedo. Y en la etapa 8, en la semana 8 a la 12, entonces ahí podemos empezar a pedirle al paciente que con unas actividades de mayor esfuerzo, con peso, puede ya empezar a jalar, puede empezar a apretar, fortalecimiento con ligas, con pelotas, algo que motive ya al paciente a un fortalecimiento completo. A la 12ª semana el paciente debería de estar integrado totalmente a sus actividades, a menos de que sea un caso muy crónico, pero todos los pacientes a la semana 12 ya deberían de estar integrados a su vida normal. Este es un paciente de lesión de mallet finger. A la 6ª semana, entre la 6ª y la 8ª, el paciente se veía como la primera foto, donde tiene su camisa blanca, y le poníamos vendaje blando, usaba férula en la noche, otra vez promovíamos la flexión, el paciente estaba llegando con ligera flexión, hasta que ya empezamos en la etapa de fortalecimiento. Entonces el paciente ya pudo completar la extensión completa, pero es importante esa etapa donde nosotros retiramos la férula, que no solamente la retiremos y comencemos a flexionar, hay que motivar la extensión, hay que cuidar la extensión, por eso es muy importante el vendaje blando, el que él siga usando la férula, pues nosotros la promovemos 2 semanas más después de que la quitamos. Ahí el doctor mencionó que hasta 6 semanas después puede seguir usando la férula nocturna. Entonces es muy importante que vayamos conociendo el caso del paciente para poderlo tratar como único y poder tratar esa flexión y que el paciente pues tenga una recuperación completa. Este es un caso de nuestra terapeuta Marisol. Le fue súper bien, el paciente ya está dado de alta. Entonces se llevó ese mismo protocolo, el que se lleva con nuestros pacientes. Y pues no sé, si tienen alguna duda de la rehabilitación, porque fue un poco rápida, fue lo que nos alcanzó para, nos alcanzó para hoy. Con todo gusto les contesto. O alguna otra pregunta para el doctor. Pueden abrir su micrófono si gustan. A ver, dice, luego de 6 semanas de inmovilización, luego férula nocturna, ese tendón se une y es resistente. Pues sí, debería de ya estar resistente, pero no para forzarlo demasiado. Por eso la opción de empezar a flexionar con actividades un poco más didácticas y de menos peso, pero que promuevan la flexión. Y después de la 8ª semana, ahora sí, promover la flexión completa, ya tal vez con más empuje o más fuerza. A la 8ª semana no debería de pasar nada. ¿Verdad? Así es. Sí, digo, la verdad es que el tejido cicatrizal nunca va a ser 100% igual al tejido original, pero sí tiene la suficiente fuerza y la suficiente resistencia para que el paciente pueda tener una vida normal. De hecho, yo no recuerdo haber visto pacientes con
con una lesión, digamos, doble del mismo dedo, ¿no? O sea, ya que haya sanado la primera vez, que vuelva a tener la lesión igual. No recuerdo, al menos en mi caso, probablemente alguien más si lo tenga, yo no, no es tan común. Entonces, con un buen tratamiento y un buen protocolo de rehabilitación, el paciente tiene una vida perfectamente normal, regresa a sus actividades normales. Ahí me pidieron otra vez la sugerencia de la rehabilitación. Ahí está. ¿Y alguna otra pregunta, chicos? Yo, Aprovechen que está aquí el doctor. yo tengo una duda. Por ejemplo, comentaban, ¿no? Cuando hay lesión ósea también y pone su fijador, muestra una imagen donde el fijador también como que iba de manera externa. Hay, Sí. bueno, también se pone férula o sea, o ya no, en ese, pues No, porque, no, los clavos funcionan como una, digamos, férula interna que sale, ¿no? Es una férula que está manteniendo todo en su lugar desde adentro del hueso. Lo dejamos por fuera porque pues hay que quitarlo, ¿verdad? No vamos a artrodesar esa articulación. Entonces a las 6 semanas quitamos los clavos. La mayoría de la gente deja los clavitos, nada más la punta del clavito por fuera. Yo hago eso porque a mí me da mucha seguridad, mucha tranquilidad de que esté realmente unido también por fuera. Pero no le pongo ninguna férula nueva, nada más le dejo eso, le pongo un vendaje obviamente para cubrir ahí y a las 6 semanas quitamos los clavos y ahí sí lo mando que le hagan una férula para continuar el tratamiento, como digamos, nocturno, ¿no? Si todo está bien, nada más que siga unas 6 semanas más con férula nocturna y ya con eso tenemos. en ese caso ya se pasaría pues al proceso a partir de la sexta semana, el hueso también ya Correcto. no habría problema. No, Ok. de hecho, yo prefiero, o sea, la verdad es que el hueso con hueso es mejor que hueso con tendón. Entonces, si ves que ya hay datos de unión en la radiografía, quitas los clavos y no va a haber ningún problema también. Obviamente son 6 semanas, en un adulto tarda 6 semanas en pegar el hueso, más o menos, y ya con eso es suficiente para que no se desplace. Pero obviamente una caída, un golpe, alguna otra lesión, sí puede refracturar por algunos meses más todavía. Entonces, por eso la protección de la ferulita nocturna. Gracias. De nada. Dice, cuando el tratamiento es conservador, ¿cambian los tiempos del protocolo de la rehabilitación? Pues prácticamente yo creo que lo tratamos igual, porque le damos las 6 semanas al tendón para que sane o la fractura. Yo creo que incluso cuando es conservador se esperan hasta 8 semanas para quitar la férula. ¿Me equivoco, doctor? ¿La cuál? ¿La nocturna? Cuando es tratamiento conservador, para iniciar la rehabilitación, yo pienso que hasta 8 semanas se han tardado los pacientes en Ah, empezar la sí. terapia. Sí, nada más que sí, bueno, considero yo que es importante decirles lo que tú dices ahorita, que no aíslen el dedo de sus actividades normales, porque luego dejan de mover la interfalángica proximal, dejan de mover la metacarpofalángica y a veces hasta dejan de utilizar esa mano por completo y luego supongo que batallas más tú en la rehabilitación a que muevan todo, ¿no? Entonces, como que Sí. enseñarles que hay que inmovilizar esa articulación, pero hay que seguir utilizando las otras para que haya deslizamiento tendinoso y movilización articular también. Dice, si el paciente no sigue adecuadamente los protocolos de rehabilitación, ¿cuál es la complicación más común? Pues el cuello de cisne. La deformidad en cuello cisne, correcto. O la ruptura, la ruptura del tendón, ¿verdad? Como les decía, 3 semanas, 4 semanas se quitan la férula y el dedo se vuelve a caer. Y creen que usando las otras 3 semanas ya se completan las 6. No, Sí. ¿verdad? Ya cayó el dedo y empezamos las 6 otra vez, ¿no? Entonces es eso. Y luego ya crónicamente, pues la deformidad en cuello cisne. Hay otro ahí, es común que haya reincidencia posterior al procedimiento quirúrgico. No es tan común, sí sucede. Pues, generalmente es por traumatismo o también algo que sí ha sucedido es por infección, por ejemplo. Se infecta el paciente y las infecciones muelen todo, muelen tendones, acaban con suturas, acaban con todo. Entonces, ahí sí batallamos un poquito en primero sacarlos de la infección y después ver si tenemos oportunidad de volver de hacer algo otra vez para recuperar eso que se perdió con la infección. Pero no, así de primera instancia no es tan común que haya una reincidencia. Sí, la verdad es que nosotros asustamos un poquito al paciente y le decimos, no te puedes quitar la férula y la única persona que te lo puede quitar es el doctor y la única persona que te lo puede quitar soy yo. Entonces también para evitar un poquito eso de las infecciones, nosotros pues el paciente está viniendo a rehabilitación 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Nosotros con mucho cuidado en una superficie plana, con un soporte en la falange distal, quitamos la férula, checamos
checamos puntos, volvemos a poner el vendaje y así estamos seguros de que los puntos van bien y que no hay infecciones y todo eso. Si hay, pues poderlo mandar antes con el doctor, pero nosotros le decimos que no lo puede hacer nadie más, si no es el doctor, si no somos nosotros los terapeutas, él no se puede retirar la férula, porque ya tenemos nosotros toda nuestra secuencia de cómo retirar la férula y sabemos que si flexionamos el dedo va a ser algo peligroso para el paciente. Entonces, bueno, podemos hacer eso, pero de verdad, si no tienen mucho conocimiento, mucha práctica, ni nosotros mismos podemos retirarla. O sea, eso ya es cuestión de que el doctor lo vea para retirar puntos o cosas que él tenga que checar en el paciente, pero lo podemos hacer siempre y cuando estemos como muy experimentados en cómo poder quitar la férula, volverla a poner, el vendaje sin que se caiga la punta y todo eso. Pero pues eso lo hacemos en la rehabilitación para revisar que el paciente no tenga infecciones o cuidar la piel, porque muchas veces como trae una férula, el paciente la aprieta, está sangrando, hay suturas, hay mucha presión, podemos lacerar un poquito la piel y sí hay que estarla cuidando. Se Es una macera un zona muy poquito. delgadita. Sí, se macera. Sufre bastante esa piel, la verdad. Sí, se lastima mucho. En las primeras semanas se pueden mover las interfalángicas media y proximal. La proximal y la metacarpofalángica, querrán decir. Sí. Sí, pues es fijar la distal, pero sí movilizar un poquito las otras articulaciones. Esto por lo que les mencionaba del equilibrio tendinoso que debe de haber y de los colaterales que deben de estar en función para que hagan buena tensión. Si no, se hace un desequilibrio y la articulación hace una U. Mm, Tengo una duda. Por ejemplo, en caso de que se decida como un tratamiento conservador, ¿hay un límite o hay algún signo en el que se diga, no, sí se necesita redirigir a con el cirujano? O hay, no sé, que en cierto periodo no haya alguna respuesta, o, o cómo funcionaría eso. O sea, si lo están tratando ustedes, o sea, el terapeuta, ¿verdad? Sí, digamos que llega con nosotros y a lo mejor ya tenía tiempo que le había sucedido eso, pero nunca se había tratado, ¿no? O Y, sea, ¿te refieres ya a un crónico o un agudo durante el tratamiento inicial? pues las dos preguntas si Los se dos, puede. Sí, sí. A ver, claro. creo que la cuestión es que si el paciente ya tuvo su tratamiento, bueno, su ferulización y después de 6 semanas llega con nosotros y no podemos lograr que la punta extienda, ¿cuánto tenemos que esperar para mandarlo otra vez al cirujano? ¿Así es, Frida? No, en ambos casos, bueno, ahora serían tres preguntas. Perdón. Yo pensaría, primero, viene y dicen, va a ser un tratamiento conservador, pero sin, ajá, y no hay respuesta, no se ve alguna mejoría, habría un límite para decir, no, sí se necesita que vayas con tu médico porque muy probablemente vas a necesitar cirugía, y pues la otra pregunta sería lo que decía, ¿no? Es una persona ya crónica, eh, ¿hay algún tiempo o sea, todavía se podría hacer algo o de plano sería ir a cirugía? Mm, ¿Puedo responderlo? Sí, usted es usted. Gracias. Bueno. Mira, acuérdate lo que yo comenté ahorita en la plática, de los dos objetivos del tratamiento del mallet finger son, número uno, recuperar la extensión activa de la articulación y número dos, prevenir la deformidad. Entonces, si a ti te llega el paciente después de las 6 semanas de tratamiento conservador y trae la punta caída, no extiende o trae deformidad, pues ya el objetivo del tratamiento conservador ya se perdió, entonces ya vas al tratamiento quirúrgico. Ese es un tratamiento conservador fallido. Entonces ya lo intentaste, no funcionó. Siguiente paso es mandarlo con el cirujano para darle el tratamiento quirúrgico que sea necesario, ¿no? Y en el crónico, pues igual. Mira, como siempre también le digo a los pacientes, de esto no te vas a morir. O sea, llega un señor de 80 años,
Y a veces dicen, no, pues quiero saber qué es, pero no quiero hacer nada porque pues, no me molesta, no me duele, no me importa si lo quiero dejar. Bueno, no va a pasar nada, ¿no? Pero vas a perder la función. A veces lo que sucede es que está tan subluxado que al momento que flexionan, truena. Entonces, cada vez que flexionan les está tronando ahí, y no es un dedo en gatillo, sino es por la subluxación de los tendones, y eso les molesta algunas veces, ¿no? No les duele, pero les molesta traer el tronido todos los días. Entonces, ya un tratamiento crónico, un ballet crónico, donde ya les truena, donde ya les duele, donde no les gusta ver la deformidad, pues con terapia difícilmente vas a recuperar ese dedo normal. Entonces ahí sí ya entra el tratamiento quirúrgico. Gracias. Dices. Los dos. A ti. ¿Alguna otra pregunta? Un mallet óseo tratado quirúrgicamente que se complique con no unión, ¿qué se puede hacer? Bueno, depende del tamaño del fragmento, podría llegar a hacerse, a limpiar la zona, refrescar los bordes y volver a pegarlo. Cuando el fragmento es muy pequeño, a veces ya no puedes o ya no sirve, ya no va a pegar ese fragmento, entonces a veces lo que haces es retiras el fragmento y reinsertas el tendón al hueso donde debería ir ese fragmento, ¿no? Siempre y cuando no haya una subluxación, lo puedes reinsertar ahí en esa zona cuando no tienes ya forma de pegar hueso con hueso. Digo, de alguna manera lo tienes que pegar, si no es hueso con hueso, va a tener que ser tendón directamente con el hueso. Peor de los casos, nada funciona, se subluxa, se artrosis, pues ya fusiona la articulación, ¿verdad? Siempre es una opción. Y se tiene un puño recto con eso. Exactamente. Funcional. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No, chicos? ¿Todo bien? Bueno. A ver. Aquí hay otro. Doctor, muchas ¿Sí? gracias por haber por esta plática. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Es un certificado que ahorita le hago llegar por Ok. nuestra sesión académica. Pues quiero agradecerle, la verdad, me gusta mucho trabajar con usted. La verdad que cuando he ido con usted a cirugía, lo he disfrutado mucho, es muy buen maestro, le gusta mucho enseñar. Muchas gracias, de verdad. Creo que lo que trato de transmitir siempre es que nosotros como terapeutas tengamos un buen trabajo con ustedes y que la comunicación es lo más importante para que los pacientes sanen rápido, sanen lo mejor posible, que somos un lazo pues cortito, no tenemos que esperar muchos días o semanas y ver que tu terapeuta pues algo está haciendo mal y no decirle o ver que nuestro médico pues está un poquito perdido del caso. Eso hace que nuestros pacientes no tengan un buen resultado. Entonces me gusta mucho trabajar con usted por la cercanía que tiene con todos sus casos, que en cuanto nosotros tenemos alguna complicación, usted responde muy rápido, que en cuanto tenemos dudas, usted las despeja y que siempre está abierto para nosotros poderle también dar recomendaciones sobre el tratamiento del paciente o si podemos cambiar algo en la rehabilitación. Siempre está abierto para escucharnos y decirnos si se va a poder, no se va a poder, y eso nos ayuda mucho a adelantar la rehabilitación. Y que Entonces, aprendamos juntos. muchas gracias. Al contrario, pero muchas gracias por la invitación, gracias por el apoyo. Igualmente, yo encantado de trabajar con ustedes y bienvenidos. El que quiera también entrar a alguna cirugía, también todos, Todos ahí juntos. estamos, ¿no? Todos juntos pueden llegar, no pasa nada. No, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues gracias a todos por darse el tiempo de escuchar y bueno, cualquier cosa que estoy a sus órdenes, no se les olvide pues lo importante que son ustedes en el tratamiento de cada uno de los pacientes, que aunque algunos médicos no llegan a valorar eso, no les dan la importancia de vida. Como les digo, es 50% ustedes y 50% nosotros. Entonces, gracias por el apoyo a todos. Muchas gracias. Sí, chicos, la clase la guardo y paso el enlace para que la puedan descargar. Gracias. Perfecto. Gracias, doctor. Que Gracias a tenga todos. buenas Buenas noches. noches. Gracias igualmente. Hasta luego. Nos vemos. Bye.